Así que de mi parte, para los que ya han estudiado, compartido con nosotros este tema de inteligencia emocional en la formación en coaching, que veo varios aquí que ya lo han hecho, gracias por estar otra vez. Y para los que aún no lo hemos compartido, ojalá que sea interesante. Siempre es interesante revisar estos temas y además tener un espacio para quizás generar nuestras propias reflexiones. ¿Sí? La idea de estos webinarios es que tengamos capaz que un espacio para usarlos como taller, para anotar algo, para trabajarlo en nuestra propia vida. Así que bueno, este tema de inteligencia emocional traído más al área de una emoción muy particular, que es la emoción del enojo, es bastante desafiante. ¿Por qué desafiante? Porque normalmente esta es una emoción muy controversial. Normalmente, como vamos a ver, esta frase de el enojo no te conduce a nada es lo que resume cómo gestionarlo. Entonces, mucho que no estamos dándonos cuenta qué hacer con esta energía, más bien muchas veces la evitamos. Así que a este webinario le llamamos la fuerza que construye el enojo resolutivo, para poder darle una mirada diferente a esta emoción, una mirada que surge de modelos de inteligencia emocional, de modelos que hablan de que nuestras emociones pueden llegar a ser nuestras aliadas, y desde ese lugar es que lo vamos a compartir. Y por supuesto, como también lo trabajamos en coaching, como muchos otros profesionales, dejando que esto se convierta en un aprendizaje, ¿sí? Todo lo que sentimos para que sea un aprendizaje hacia nosotros. Así que desde ese lugar me gustaría simplemente comenzar a mostrar una imagen muy interesante y a preguntarles normalmente, ¿ustedes qué hacen cuando se enojan? O sea, normalmente, ¿qué hacemos cuando nos enojamos? Cuando sentimos enojo, ¿qué hacemos? Bueno, casi todos nosotros normalmente hacemos tres cosas, ¿no? Como siempre, lo que hacemos ante las emociones que sentimos. En especial, si estamos muy estresados o tampoco tenemos suficiente entrenamiento emocional o estamos cansados, normalmente los seres humanos cuando nos enojamos, lo que hacemos depende de nuestra personalidad, siempre lo digo. Normalmente puede ser que lo descargamos a este enojo, lo descargamos de manera impulsiva o reactiva y entonces parece que atacamos a alguien, ahí es cuando parece que la actitud es agresiva. Y esto se da más en las personalidades de estilo combativo, por ejemplo, ¿sí? Otras personalidades de otro estilo, por ejemplo, que tienden más hacia el control, cuando se enojan pueden llegar a simplemente pensar está mal enojarse y parece que no se enojaran, se desenojan rápidamente. A eso nosotros le llamamos anestesiar la emoción. Yo nunca me enojo, te dicen las personas, yo nunca me enojo. Aunque la emoción, el enojo es una emoción natural, absolutamente natural del ser humano, pero hay personas que dicen nunca me enojo. Bueno, a veces puede ser que esté implicado este mecanismo de la anestesia y puede ser que también, como todos los seres humanos, en lugar de hacer eso, de atacar o anestesiar, podemos reprimirlo. Y reprimimos momentáneamente esta energía para descargarla de otra forma. Se puede descargar internamente o externamente. Capaz que la descargamos después. El tema es que la descarga como a largo plazo y producto de una represión del enojo, cuando hacemos fuerza, cuando decimos el enojo está ahí, pero tragamos saliva y baja y ponemos buena cara y respiro profundo y hondo, pero yo siento que esa energía la acabo de tragar, o sea, siento esa represión y me cuesta un esfuerzo hacerla. Esta es una represión que si dejamos ahí el manejo del enojo tampoco es lo más inteligente. Depende de nuestra personalidad. Si las personalidades un poco más se llaman complacientes, tienden a reprimir también su enojo. Es como, ¿no? Somos más complacientes, somos más combativos, somos más controlados, controladas, y ahí vamos llevándola como podemos, un poco así, porque es lo que naturalmente sabemos hacer. Entonces, y lo sabemos hacer porque somos seres animales, que hacemos cosas con nuestras emociones. Partiendo de la base, y yo voy a ser como muy rápida en invitarles a imaginar que la emoción del enojo no es una emoción que la naturaleza haya puesto en nosotros con una mala intención, ¿no? Todo lo que sentimos
es por algo y para algo. Entonces, ¿por qué tiene tan mala fama el enojo? Bueno, primero porque el enojo es una emoción que nos provee fuerza. Y cuando una persona no ha aprendido o no ha podido regular esa fuerza y sobre todo la descarga de manera impulsiva, normalmente agrede, descalifica, puede llegar a gritar, a golpear, etc. Entonces, esta fuerza que el enojo provee, cuando se usa de esta forma, que es una forma destructiva, genera esa mala fama del enojo. Y por eso esa famosa frase, el enojo no te conduce a nada. No es que no te conduce a nada el enojo, es que la fuerza del enojo mal utilizada, la verdad, no te conduce a nada. Pero nadie lo expresa así. Básicamente nos ahorramos palabras y es como si la emoción no te condujera a nada. Y aquí queremos revertir esa opinión acerca de la emoción, que simplemente es una emoción con un mensaje. Entonces, si revisamos de otra forma, lo más importante a comprender acerca del enojo es que es una emoción cuya función primaria es brindarnos fuerza. Porque cuando nosotros sentimos enojo, todo nuestro organismo se prepara para qué? Bueno, se prepara o para defenderse, o para atacar, o para remover obstáculos. Es una fuerza que el organismo dispone de más adicional a la que tiene en cualquier momento para hacer algo con esa fuerza. Y entonces, el desafío más importante para nosotros, claro que sí, es aprender a gestionar esa fuerza, pero la emoción simplemente viene a brindarnos eso, fuerza. La función del enojo, que principalmente o en primera instancia está codificada como todas las emociones para la supervivencia, a los seres humanos nos permite avanzar y conseguir lo que necesitamos. De hecho, cuando estamos enojados, avanzamos con más fuerza hacia lo que queremos, ¿sí? Entonces es una emoción que viene cuando se maneja útilmente, lo hace de mejor forma para ayudarnos a avanzar. Fuerza para avanzar, para conseguir lo que queremos, ¿sí? Si podemos ver al enojo como esta emoción desde esta manera, entonces podríamos empezar a relacionarnos mejor y a utilizarla a nuestro favor. ¿Cómo podemos gestionar esa fuerza? Ese es el desafío como central de esta emoción, gestionar la fuerza que trae. No despreciarla y no suprimirla y no juzgarla, simplemente gestionarla o redireccionarla. El primer paso para poder gestionar esa fuerza, y sin este primer paso lo demás no sirve, es reconocerla y aceptarla. Yo necesito reconocer en mí, aprender a darme cuenta cuando siento enojo, cómo se siente la fuerza del enojo en mí, sin querer reprimirla o sin decir está mal o sin descargarla. Necesito darme cuenta, ahora tengo más fuerza. ¿Dónde la siento? Muchas personas sienten la fuerza del enojo en las manos, en la espalda, en el corazón, en la garganta. Se siente esta fuerza. No sé si alguna vez hayan estado enojados o enojadas y sienten dónde está la fuerza en el cuerpo. ¿La sienten? Pónganme por chat en qué lugar del cuerpo normalmente, si pueden escribir en el chat, dónde sienten la fuerza cuando se enojan. O quizás anestesian tanto que quizás no la llegan a sentir, pero si la llegan a sentir, ¿dónde normalmente? Estoy revisando el chat. En el rostro, por ejemplo, claro que sí. En el pecho, claro, en el pecho es normal en el pecho. Yo la siento en la garganta, en el pecho y en el rostro, claro que sí. Sí, hay quienes lo sienten directamente en los brazos, en el pecho. ¿Y hacia dónde va cuando la reprimimos normalmente? Ah, aquí me puso alguien, en la espalda. Cuando la reprimimos, la fuerza se va a la espalda, te queda como contractura, se va al cuello, se puede ir al estómago, se puede ir a diferentes lugares, porque la fuerza estuvo, ¿no? Está muy bien, la están sintiendo en la espalda, en el pecho, en el rostro. Exactamente. En el rostro se siente un montón. Después la fuerza también se va al bruxismo de la noche, ¿no? Cuando uno bruxa de noche, la fuerza residual se descarga ahí. Si nosotros aprendemos, y este es un primer ejercicio, ¿dónde sentís la fuerza del enojo? Luego hay que ver qué hacemos con ella. Se va al estómago también, claro que sí. Primero la percibo, me doy cuenta que esta es la fuerza que viene a partir de que estoy enojado, enojada,
y la reconozco. No hago más que reconocerla y aceptarla en el primer punto. Si yo puedo aceptarla y reconocerla, recién la voy a empezar a regular después de eso. Para aceptarla y reconocerla, hay un paso previo. Si yo tengo ciertas creencias acerca del enojo, entonces ni siquiera voy a poder reconocer esta fuerza, menos aceptarla. Por ejemplo, ¿no? Esta que decía antes, si me enojo no voy a conseguir nada, no está bien enojarse, el que se enoja pierde, me dicen a mí. Algunos me dicen en la garganta primero que la sienten, si yo la siento primero en la garganta. No sé de qué depende de dónde la sintamos. No tengo esa información, pero capaz que alguien ya lo estudió. El punto es que esa fuerza se siente, ¿sí? Y cuando entrenamos a nuestra hijita pequeña en regulación del enojo, ella, lo primero que le empezamos a enseñar es dónde está la fuerza. Y eso le preguntábamos, pequeñita, ¿qué quieres hacer? Y ella me decía, tengo ganas de golpear. Y a veces ella me decía, tengo ganas de morder. Y a veces me decía, tengo ganas de patear. Entonces, disculpen que aquí hubo un desperfecto que hizo que por un momento se fuera nuestra presentación. Cuéntenme si la están volviendo a ver ahora y si me vuelven a escuchar. Alguien que me haga un gesto de que está acá otra vez. Algo Sí, sí. pasó. Gracias, muchas gracias. Disculpen esta interrupción. No sé qué fue, simplemente desapareció para mí la... Ok, perfecto. Entonces volvamos a esto. Les estaba comentando que si querés gestionarla en vos, o incluso si sos mamá o papá y querés comenzar con tus pequeños a que desarrollen esta inteligencia emocional, si tenemos este tipo de creencias, si me enojo pierdo, no está bien enojarse, el enojo no conduce a nada, ni siquiera voy a empezar a intentar esto, ¿sí? Entonces, primero, desafiar un poquito estas creencias y la clave número uno para poder gestionar esta fuerza es aceptarla, aceptar el enojo que sentimos, sin juzgarle, como una emoción natural, ¿sí? Así que para eso, por ejemplo, desarrollar creencias nuevas o juicios acerca de esta emoción. Algunos que me han dicho algunos clientes después también de revisar, ¿no? O de comenzar a comprender esta fuerza. Bueno, el enojo es una emoción natural que me provee de fuerza, claro. El enojo no significa dañar o descalificar. Puedo aprender a usar mi fuerza de manera productiva. Claro que sí, y los niños lo aprenden si empiezan de pequeños. De verdad soy testigo de eso. O sea, se puede aprender. Cuando somos más grandes es un poco más difícil, pero igualmente se puede aprender a usar la fuerza de manera productiva. Así que si a esta altura tienen como una idea de que sería útil gestionar bien esta emoción y les complace hacer algún experimento, el primer punto es desafiar si tenés creencias contrarias a estas que te impidan gestionarla o que sientas que no te dejan enojarte, entonces revisarlas, ¿sí? No vamos a hacer ese proceso aquí, pero revisar las creencias que a mí me impiden enojarme. A veces algunas personas me dicen, lo que pasa es que si yo me enojo, daño al otro. Bueno, no necesariamente, pero es que está tan como grabado, ¿sí? Si yo me enojo, hago daño, que entonces es muy difícil siquiera atreverse a enojarse para sentir la fuerza y empezar a revisar el segundo paso en la clave para su gestión. ¿Cómo gestionar la fuerza? El segundo paso es la autorregulación de esa fuerza, o sea, lo que se llama redireccionar la descarga. Porque esta fuerza normalmente llega a veces de manera excesiva, ¿sí? Vamos a ver de qué depende el exceso de fuerza que sentimos, pero imagínense, bien,
Me dice, sí, sí, claro, claro que vamos a ir a ese punto, Alicia. Estamos yendo como en orden en relación a cómo gestionarlo. Obviamente que todos nos enojamos por cosas diferentes y ahora lo vamos a ver. Pero para poder gestionar esta fuerza, y estoy trayendo como los pasos primarios, las claves, si yo digo que el enojo no sirve para nada, no lo voy a poder aceptar. Si no lo acepto, no lo puedo regular, ¿sí? Igual síganme escribiendo por chat o preguntándome lo que necesiten. La segunda clave, redireccionar la descarga. ¿Qué significa? Yo me puedo enojar y sentir que esta fuerza es excesiva. Tan excesiva que, por ejemplo, te puede hacer llorar. En lugar de poder comunicar algo, se descarga, la descarga de la fuerza excesiva también sale por el llanto, ¿sí? No sé si alguna vez enojado en exceso o enojada en exceso, has sentido que empezás a hablar o decir algo y llorás, porque empieza la descarga a través de... Es una forma de descargar, por ejemplo, llorar, gritar, o sea, pegarle a algo, morder, como quiere mi hija a veces, o sea, son formas de descarga de la fuerza excesiva. Para yo darme cuenta cómo está mi cuota de fuerza cuando me enojo, primero tengo que permitírmela sentir y revisarla. Ahora estoy sintiendo esta fuerza, ¿es excesiva? ¿Es excesiva como para que yo ahora la use? Y a veces sí. Entonces, si es excesiva, yo necesito descargar parte de esa fuerza y descargarla sin destruir. Ese es el punto. ¿Pero para qué? Para que me quede una cuota de fuerza para hacer algo, porque el enojo, como todas las emociones, siempre son las emotions, las emociones, invitaciones a la acción. El enojo está aquí para que yo haga algo con el enojo. Si yo descargo toda la fuerza, no sé, me voy al club, agarro un punching ball, le empiezo a dar y se me fue el enojo, pero llego al otro día y otra vez lo mismo me vuelve a enojar. Entonces, la descarga es parte de la regulación. ¿Cómo descargamos? Primariamente, si siento que la energía es excesiva, básicamente la descarga viene con movimiento, con la voz o con el tiempo, porque lo que está circulando en nuestro organismo son péptidos, son neurotransmisores, son sustancias químicas que están circulando en la sangre. Entonces, yo a través de hacer una descarga o un movimiento o esperando un tiempo, estas sustancias químicas empiezan a diluirse y dejarnos una menor carga, que normalmente, como vamos a ver, es de adrenalina y noradrenalina. Entonces, la clave número 2 para poder gestionar esta fuerza es la autorregulación de esta fuerza. Hay muchas formas de descarga productivas que podemos hacer sin dañarnos ni dañar, ¿sí? Las descargas más simples, obviamente, a veces te invitan a que golpees un almohadón. Yo se lo invito a mi niña, ella lo sabe hacer, ya agarra y lo agarra y da y le da al almohadón o golpea el almohadón contra algo. Sacudir las manos simplemente también, resoplar. De hecho, cuando alguien está trabajando y está un poco molesto, sin darse cuenta, resopla. Porque estamos descargando el exceso de energía. También salir a caminar a través de las piernas, descargar en el piso porque me imagino que la energía sale ahí o porque directamente voy a caminar o pateo algo. Bailando también, o sea, cualquier movimiento que yo haga corporal general me ayuda a descargar. También la voz ayuda a descargar, por eso algunas personas gritan. La respiración ya la hablamos y también ayuda a descargar el factor tiempo, ¿sí? Porque hace que los neuroquímicos que están transitando nuestra sangre se vayan diluyendo. Por eso se te invita a contar hasta 10, respirar lentamente. Todas estas cosas son ¿para qué? Solo para regular la fuerza. Y que la fuerza, me estoy acordando de la frase, la fuerza te acompaña de Star Wars, o sea, la fuerza que te acompaña cuando estás sintiendo enojo, puedas manejarla. Si está excesiva, como yo digo a veces, capaz que salís a matar un mosquito con una bomba o con un misil. La verdad que no. O sea, la fuerza tiene que estar en su medida justa. ¿Cómo aprendemos a regular esta fuerza? Y practicándolo, no hay otra forma. Entonces, practicándolo, de hecho, cuando te sientas enojado o enojada, a ver qué se te ocurre que podrías hacer para descargar en ese momento, capaz que respirar, capaz que salir a dar una vuelta, capaz que es esperar, pedir más tiempo. Todos nosotros sabemos hacer algo de esto y en cada situación podemos hacer esto cuando sea necesario. Hay quienes la fuerza no la tienen tan excesiva ante un enojo y entonces no es necesario tanto
una regulación tan esforzada, ¿sí? Hay quienes me dicen, yo simplemente espero, no contesto el mail enseguida, a las 2 horas vengo y lo contesto y ya está. Mi carga de enojo está diferente, claro, obviamente. Esa es su autorregulación porque sabe con la cuota de fuerza excesiva que no va a tener la mejor respuesta. Ahora, si nosotros decimos, aceptamos que tenemos más fuerza cuando estamos enojados y aprendemos a redireccionar o quedarnos como con una cuota adecuada. Tampoco con eso termino de gestionar de verdad el enojo. La tercer clave, y que a veces es como lo que ya algunas personas con entrenamiento hacen directamente ya, es el autoanálisis, analizar este enojo y expresarlo de manera íntegra. Esto significa comprender cuál es el mensaje de este enojo y atenderlo con cierta acción. Esto significa que si yo cada vez que me enojo simplemente me doy cuenta dónde está la fuerza, voy y la descargo y no hago más nada, ¿me voy a volver a enojar otra vez? ¿No estoy enojándome de manera productiva? Sí, porque como dice aquí, si descargamos la fuerza sin atender su mensaje, vamos a enojarnos una y otra vez con lo mismo. Es como esto continúa sin convertirse en lo que queremos, ¿no? La acción resolutiva o el enojo resolutivo. Así que este paso en el cual me voy a detener un poco más, no sin antes recordarles que los dos primeros son esenciales, ¿sí? Aceptar y regular la fuerza, ¿sí? Poder redireccionar el exceso de fuerza, vamos a detenernos un poco en este paso tan importante, el análisis y la expresión del enojo. ¿Cómo analizamos el enojo? Si nosotros fuéramos a analizar esta emoción y dijéramos, esta emoción, ¿cómo la puedo yo interpretar? ¿Cómo la puedo leer? Bueno, como una señal que simplemente trae este mensaje. En este momento, dentro de tu organismo hay una sobrecarga energética por un deseo frustrado, por una frustración. Algo se frustró y por eso hay una sobrecarga energética. ¿Por qué sobrecarga energética? Porque cuando hay un deseo frustrado, cada vez que nosotros sentimos un deseo, hay una energía impulsora para que ese deseo se cumpla. Estamos con una cierta expectativa de que algo suceda, ¿sí? Así que cada vez que yo deseo algo o quiero algo, tengo una energía que va en esa dirección. ¿Qué pasa cuando ese deseo se frustra? ¿Qué pasa con esa energía? Bueno, se convierte en enojo. Claro que sí, porque ese exceso de energía ante una frustración, como dice aquí, por activación de la vía simpática del sistema nervioso autónomo, esto es más técnico, pero básicamente es así, y lo que nosotros sentimos al estar enojados es el efecto de dos neurotransmisores muy importantes, la adrenalina y la noradrenalina. O sea que tenemos una sobrecarga química dentro de nuestra sangre, circulando. Los niños también lo sienten, todos lo sentimos, los animales también. Siempre que se frustra algo, nuestra energía sube para poder conseguir igualmente ese deseo. Es como si hubiera una inercia. Queremos algo, nos frena, nosotros seguimos hacia adelante, ¿sí? Si analizamos al enojo como esta sobrecarga energética, esta sobrecarga química, entonces vamos a revisar que la palabra clave para el enojo es frustración. Siempre que estoy enojado o enojada, ha ocurrido algo que nosotros llamamos una frustración. Una frustración es eso, algo que yo quería que no ocurrió. ¿De qué depende esta frustración? Depende de nuestro deseo. Y el deseo siempre es una expectativa que tenemos. La expectativa de algo. Y esta frustración, como me lo decían antes y me lo anotaban aquí, obviamente siempre es diferente para cada persona, ¿sí? No hay hay frustraciones universales, sí, obviamente todos queremos ser felices, todos queremos estar en paz, todos queremos ciertas cosas y todos nos frustramos ante ciertas cosas. Pero en el día a día, ¿qué me frustra a mí? ¿Qué es lo que yo estoy esperando que se cumpla y de repente no se cumple? Y cuidado que me puede frustrar en otros o me puedo frustrar conmigo misma, conmigo mismo, ¿sí? Algo que yo quería y no lo hice, no lo cumplí. ¿Qué estaba esperando de mí? Estaba esperando levantarme temprano el lunes y me levanté a las 10, ya me voy a molestar un poco conmigo, porque yo esperaba aprovechar el día, ¿sí? La expectativa con la que yo estoy en relación a un deseo
Cuando no coincide con la realidad, con lo que ocurre, entonces produce una cierta distancia, un gap, una brecha, como quieras llamarle. Esa distancia entre lo que ocurre en la realidad y la expectativa que yo tenía es la energía del enojo. ¿Qué significa? Significa que si yo tenía un deseo muy querido, yo estaba con la expectativa muy alta de que me aprobaran un proyecto y trabajé mucho para eso y hasta sacrifiqué muchas cosas para ese proyecto. Y de repente, un día alguien me dice, no aprobamos tu proyecto, lo primero que yo voy a sentir es mucho enojo y molestia. Y en principio, a ese alguien que me dice no lo aprobamos, no importa las razones, es porque yo lo estaba queriendo con mucha expectativa, ¿sí? Lo esperaba mucho y la realidad no lo mostró. Ahora, quizás yo esperaba, no sé, llegar a tiempo para una reunión, llegué 10 minutos más tarde, me molesté un poco, o llegó 10 minutos más tarde una persona a la reunión, me molesté, bueno, un poco, un mucho, depende cómo sea, pero listo, lo gestioné rápido, ya está. Hasta le puedo decir, esperaba que llegaras en hora, pero hasta ahí. Todo depende de mi expectativa. ¿Se dan cuenta cómo nuestro enojo es proporcional a la diferencia que existe entre lo que está ocurriendo y la expectativa que yo tenía? Entonces estamos comprendiendo, analizando muy bien ese enojo. Por eso hay que ser, y aquí muy minuciosos, este es el análisis del enojo, pero básicamente el análisis del enojo viene de la mano de analizar nuestras expectativas y qué hacer al respecto. Y nosotros vamos a decir que tenemos dos opciones muy simples. Vamos a revisar cómo están siendo nuestras expectativas. Lo que nosotros queremos, ¿es realista o no? ¿Yo estoy queriendo que una persona cambie su forma de ser? Bueno, no sé qué tanto eso depende de mí, pero que una persona cambie su forma de ser cuando durante 50 años fue igual y de un día al otro, la verdad no es muy realista. No sé si opinas igual que yo, pero yo no lo veo muy realista, ¿sí? O, no sé, pedirle algo a alguien que yo sé que nunca lo hizo y esperar con ansias que lo haga esta vez porque se lo pedí por enésima vez, tampoco es muy realista. Hay expectativas que son poco realistas y hay otras expectativas que sí son realistas. Por ejemplo, que eh, un pedido que yo hice llegara a tiempo, cuando tomé todas las precauciones para que eso sucediera, es una expectativa realista. Realista significa posible, ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo a revisar y analizar esta emoción, me encuentro con que normalmente la primera pregunta que me hacemos es ¿qué es lo que yo estaba esperando en esta situación? Cuando yo me enojo, ¿qué esperaba que no sucedió? ¿Qué estaba esperando yo? Y cuando yo me pregunto qué estaba esperando yo y por qué eso se frustró, es que yo me enojé, me doy cuenta de que con qué expectativa venía. Tengo un cliente que me dice, antes de entrar a una reunión, ahora que aprendí esto, lo primero que me pregunto es, ¿con qué expectativa estoy entrando a esa reunión? Y eso ya me salva la vida, porque yo siempre iba con las expectativas muy altas. ¿Y qué me pasaba en la reunión? Me enojaba mucho. Y mis expectativas se frustraban y yo terminaba mal en la reunión y gritando. Entonces, ahora aclaro mis expectativas antes de cada reunión. Y no solo eso, he empezado a comunicarlas. Mira, yo creo que estoy esperando quizás mucho, esto es lo que yo espero, pero quizás no es lo que me lleve. O sea, cuando empezamos a tener este autoanálisis de esta emoción, de repente sabemos qué hacer al respecto, ¿sí? En el caso de que nuestras expectativas son poco realistas, ¿cuál es la invitación del enojo? Básicamente, aplicar esa fuerza hacia mí y decir, deja de esperar eso. Ya está, solta esa expectativa o hacela un poco más realista, porque no te está ayudando. Lo único que hace es convertirte en una frustración tras otra, ¿no? Entonces, yo necesito una cierta fuerza o energía para terminar de aceptar algunas cosas que quizás no van a suceder, porque quizás no estoy siendo muy realista, ¿sí? Así que cuando la expectativa es poco realista, la invitación es a soltarla o a tornarla de verdad más realista, ¿no? Como cuando nos ponemos una lista de 25 cosas para hacer en el día y termina el día
y revisamos la lista y no pudimos llegar a 10. ¿Y cómo nos sentimos con nosotros mismos? Enojados, molestos, frustrados. ¿Por qué? Pero cuidado, este enojo me viene a decir algo. ¿Qué estabas esperando vos? Hacer 25 tareas que llevan 1 hora cada una en un día. No es realista tu lista de tareas. Entonces, estimado, estimada, el enojo viene a decirte, por favor, basta, basta de hacer esto. Eso es cuando la expectativa es poco realista. Y si sos inteligente a la hora o te empezás a tornar inteligente a la hora de gestionar esto, la verdad, cuando te frustras empezás a preguntarte eso. Ahora puede ser que las expectativas sí sean realistas, ¿no? Y entonces en este momento tenés fuerza. Y la fuerza, una vez que la regulás, llega para que hagas algo. Cuando la expectativa es realista y posible, esta fuerza del enojo se tiene que convertir en una acción útil. Entonces vamos a revisar un poco más. Vamos a revisar la gran diferencia entre lo que hemos dicho hasta aquí nada más, el enojo destructivo y el enojo resolutivo. Ahora ustedes ya se están dando cuenta lo que significa la fuerza para destruir de la fuerza para construir. El enojo destructivo es esta fuerza utilizada para la destrucción de otros o de nosotros mismos, o de relaciones incluso. En el enojo destructivo vamos a tener expectativas muy poco realistas, como las personas dicen a veces, no le pidas peras al olmo, le seguimos pidiendo peras al olmo. O sea, las expectativas son muy poco realistas. Y lo que empieza a pasar es que la emoción no se expresa porque no sabemos cómo y esta energía queda reprimida, con lo cual hasta nos puede enfermar, o la descarga de la fuerza es agresiva hacia otra persona o hacia mí misma y tengo consecuencias que pueden ser complicadas. Eso es enojo destructivo. ¿Qué es el enojo resolutivo? Bueno, cuando la persona ya empieza a entrenarse y adquiere competencias emocionales, la descarga del exceso de fuerza es consciente, salgo a caminar, bailo un rato, respiro, resoplo, como sea, si lo necesito. Las expectativas que yo tengo son analizadas y se tornan realistas y la emoción se expresa. Se expresa significa que yo hago algo con la fuerza justa, que es lo que tengo que hacer con lo que siento, sobre todo cuando la expectativa es realista. Entonces vamos a revisar esto. ¿Para qué puede servir la fuerza del enojo cuando se usa constructivamente? Bueno, hacia nosotros ya lo dijimos, para dejar de esperar algo poco realista. A mí esto me ayudó mucho con mi hija adolescente, ¿sí? Yo estaba esperando cosas de mi hija adolescente que eran poco realistas para una niña de 14 años. O sea, soy poco realista. Entonces, la fuerza del enojo, ¿cómo la uso constructivamente? Poniéndome un basta a mí. Basta. No, esto no. Estás pidiendo algo que no va a ser posible a esta edad. ¿Sí? Listo. Ahí usé la fuerza hacia mí, constructivamente, ¿sí? Para no frustrarme o discutir con ella todo el tiempo. Ahora, podemos usar esta fuerza de manera constructiva hacia otros. ¿Y hacia otros para qué me puede servir? Bueno, para atrevernos a tener una conversación difícil, por ejemplo, que si yo no estoy un poco enojada, la dejo pasar, para establecer más claramente un límite, para tomar decisiones que requieren valentía, que cuando yo estoy un poco enojada, me envalentono, es así, lo sentimos, ¿eh? También para perseverar y seguir intentando avanzar hacia una meta. Esto lo sienten los deportistas. Se enojan un poco y juegan con más garra. O sea, es como que me ayuda esta fuerza a seguir intentando cuando estoy perdiendo algo. Continúo perseverando. Entonces, hay muchas cosas que yo puedo hacer constructivamente cuando sé usar esta fuerza, pero la tengo que saber usar, aceptarla y quedarme con la energía justa para hacerla de la mejor manera. Entonces, ¿cómo expreso íntegramente cuando estoy enojada el enojo, esta emoción hacia otras personas? Bueno, yo necesito ciertas claves. Una vez que quiero mantener una conversación con alguien, por ejemplo, y estoy enojada, pero sé que la fuerza la necesito para tener esta conversación, hay ciertas pequeñas reglitas, no me da el alcance este webinario, pero les quiero nombrar algunas quizás básicas. Si yo estoy enojada y
mi expectativa es realista, por ejemplo, estoy esperando de mi colaboradora que entregue a tiempo un resultado y no lo entregó. Bueno, mi expectativa era realista, eso era posible, yo estoy molesta, tengo que comunicarlo, tengo que darle este feedback que normalmente el colaborador le sirve para progresar, ¿no? Y el feedback enseguida, o sea, capaz que el mismo día, no dejar pasar a la evaluación de desempeño del año para decirle esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo se lo digo? La primera regla es apropiarme de mi emoción. Apropiarme de mi emoción es no decir me hiciste enojar, estoy enojada o me enoja tal cosa, ¿sí? La segunda regla importante es nombrar el valor que se vio afectado en la situación, porque cuando yo estoy enojada, ese deseo tenía que ver con algo importante para mí. Yo estaba deseando, no sé, que alguien fuera cariñosa, que alguien fuera eficiente, que alguien fuera... Cuando yo estoy esperando algo de alguien, estoy esperando algo que representa un valor, algo importante para mí. Entonces encuentro ese valor que yo estaba esperando y que no estuvo presente. Y para comunicarlo, y la tercera regla importante es escuchar a la otra parte. Voy a poner un ejemplo aquí, ¿sí? Un ejemplo real. Esta persona dice y expresa íntegramente su enojo. Para mí es muy importante la responsabilidad en el trabajo. Y cuando no podemos cumplir con nuestros clientes y no les avisamos, eso yo lo considero una falta de responsabilidad y me enoja mucho, porque yo lo estoy esperando de ti en tu puesto de trabajo. ¿Qué opinas de lo que te estoy diciendo ahora? Yo estoy esperando esto de ti y la responsabilidad es algo importante para mí. Por eso estoy molesta. Ahora, cuando yo hablo así, colocando el valor que hizo, que yo me enojara, eso importante, lo que yo deseaba que ocurriera y no ocurrió, primero el otro se entera, ¿sí? Que eso ya es un montón. Segundo, me entiende. Y tercero, me puede explicar, ¿sí? Entonces, si yo puedo llegar a expresar el enojo íntegramente, mi acción es esta: una comunicación asertiva donde puedo mostrarle al otro cómo me siento y explicarle qué yo estaba esperando y qué era importante para mí y preguntarle qué pasó. Estas buenas conversaciones, aunque uno entra un poco enojado o enojada, porque entramos molestos, es natural, cuando entramos con la dosis justa de molestia, la persona la termina agradeciendo. Gracias por decírmelo. Ahora, o aprendemos algo, vayamos a aprender algo de esto, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo sería una conversación así? Básicamente tenemos que nombrar entonces lo que yo estaba esperando, que puede ser algo, un valor, algo, y cómo me siento, molesta, enojada. ¿Y qué opinas? ¿Cómo te llega esto que te digo? Por supuesto, alguien te puede llegar a decir, bueno, me llega que tenés que gestionar tu enojo. Bueno, eso lo tomo como dato, ¿no? Muy bien, es un dato. Esto no asegura que el otro tome la conversación, solo asegura que yo puedo expresar eso. Y si al otro no le interesa mi emoción, también puedo tomar eso como dato de la realidad, quizás para dejar de esperar que al otro le interese. Ahí puede venir como mostrarme una expectativa un poco realista de mi parte. No lo sé, ¿sí? Me ha pasado también. Entonces, revísenlo ustedes. Esto tiene que practicarse. Así que voy a proponerles un pequeño ejercicio. También alguien me dice, tal vez yo no sea el indicado para el trabajo o la indicada. Claro, es que esa puede ser un inicio de una conversación donde ese sea el tema. El punto es que este no es el trabajo, no creo que sea el mejor trabajo para mí, pero se establece la conversación, ¿no? Empieza a suceder. Eso es lo bueno de este tipo de enojos cuando nos dan la fuerza para que algo suceda, que si no nos enojamos no sucede, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Se llama así, gestión inteligente del enojo, ¿sí? Vamos a darnos un minuto, si tienen unos minutos más, para aplicarlo en algo real. Primero, cuando vos te invito a que te preguntes esto, para ver cuán fácil para vos es regular tu fuerza. Normalmente, ¿con cuánta fuerza reaccionás cuando te enojas? ¿Con poca fuerza? ¿Con mucha fuerza? ¿Nunca me enojo? ¿Qué responderías a eso?
¿Y qué te ayudaría a regular esa fuerza? Si nunca me enojo es que nunca tengo fuerza. ¿Qué te ayudaría a poder aceptar un poquito más y tenerla cuando es necesario? Si me enojo con mucha fuerza, ¿qué te ayudaría a regularla? ¿Qué te ayudaría? Caminar, esperar, gritar, soltar, moverte. ¿Qué forma de las que vimos no destructivas podrías usar para regular esa fuerza? Podés poner alguna, acordándote de alguna situación, porque, claro, algunas me están diciendo, por ejemplo, respirar hondo, dame un tiempo para respirar profundo. Me puede ayudar a regular. Muy bien, perfecto. Algunos dicen, ahí está, gritar, claro que sí. Mi hija también practica eso. Se pone el almohadón y grita. Eso también ayuda. O sea que primero tenemos ya, toma nota de una estrategia que puedas usar cuando notes si tu fuerza es excesiva, cómo descargarla. Bien. Bien, para darle lugar a tu enojo es simplemente sentirlo. Lo siento. Ahora que lo siento, ahora sí. Si mi fuerza está en su medida justa, vamos con el autoanálisis. Y para eso voy a pedirte que pienses en una situación donde te hayas enojado. La última situación, si es que hay una última, más cercana, más lejana, donde te hayas permitido enojarte o hayas sentido enojo, ya sea lo hayas manifestado o no, no importa, pero donde te hayas enojado. Si alguien me dice yo nunca me enojo, bueno, está bien, pero normalmente alguna cosa siempre nos molesta, ¿sí? ¿Ok? Alguien me dice también como estrategia soltar. Pensa en una situación. La última situación donde yo me enojé, si puedes tomar nota o la traes a tu mente, fue cuando, no sé, estaba en la fila del supermercado un viernes a la tarde y tuve que esperar media hora, o me propuse hacer dieta y no la cumplí, o mi pareja me habló mal, o mi hijo no me hizo caso, o perfecto, alguien ya lo está compartiendo. Bien, tienen su situación. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué es lo que vos estabas esperando en esa situación y no sucedió? ¿Qué estabas esperando? ¿De la otra persona, de vos, de la situación, de la realidad? ¿Qué estabas esperando y no sucedió? Escribilo. Por ejemplo, yo estaba esperando que mi compañero fuera más amable, estaba esperando que mi hija fuera más responsable, estaba esperando que yo fuera más ágil, estaba esperando que la cajera del supermercado no hablara tanto. ¿Qué estaba esperando y que no sucedió? ¿Sí? Lo que sea. Ahí lo notabas. Ah, ok. Claro, ya están perfecto, ya incluso están esperando en forma de valores, me dicen, yo esperaba respeto, yo esperaba responsabilidad, perfecto. Entonces, el tercer paso, como ya vimos, ahora vamos a evaluar eso que estabas esperando, esas expectativas, ¿sí? ¿Qué tan realistas eran esas expectativas tuyas? Realista significa posible, posibles, de que esa persona fuera así, de que la cajera del supermercado fuera más rápida, de que vos pudieras levantarte temprano. ¿Qué tan realistas, qué tan posible era eso que vos esperabas? Y aquí tenés que decir muy realista o poco realista. Tienes que decidirlo. Así que eso que anotaste, que aquí también me lo colocan, aquí me dicen poco posible, claro. Poco realista, poco realista. Muchos me dicen poco realista, poco realista. Bueno, sí, yo también estoy en ese club también muchas veces. Poco realista. Y entonces, ¿qué dijimos que hacemos? Si las expectativas son poco realistas, estas dos preguntas. ¿Qué no depende de vos en esa situación? ¿Cuál sería una expectativa más realista? ¿Cuál sería una expectativa más realista? Porque tu enojo viene para que o sueltes esa expectativa o la tornes más realista, ¿sí? Si mi hija no es lo responsable que yo quiero que sea y yo estoy esperando eso, bueno, ¿cuál es la expectativa más realista que puedo tener? Bueno, que al menos, no sé,
que al menos cuide ciertas cosas, no que ordene su cuarto, yo qué sé. Vamos a poner una expectativa más realista. ¿Cuál sería en relación a esa situación que te enojó? Ujú. Ok, sí. Algunos me dicen, necesito soltar la expectativa, claro, ya soltarla. Entonces, lo más realista aquí es dejar de esperarlo, ¿sí? La expectativa realista es dejar de esperar esto. Ya está, listo, perfecto, perfecto, dejar de esperar. Y aquí termina la gestión de tu enojo, toda la fuerza del enojo hacia ti. Dejo esperar, se acabó. Termino de aceptar tal cosa. Al fin y al cabo, el enojo me ayuda a terminar de aceptar. Yo necesito terminar de aceptar esto, porque no depende de mí, no lo voy a cambiar. Se acabó. Ahí termina la gestión. Y ojo, porque eso es fácil de decir, difícil de hacer, pero cada vez que te enojas hay que volver a repetir eso, ¿no? Mi expectativa, estoy siendo poco realista, a ver si sucede algo. Puede empezar a suceder. Ahora, ¿alguno evaluó su expectativa? Sí, difícil, pero es como eh, difícil cuando la expectativa en última instancia que yo tengo que soltar va contra una creencia que yo tengo. Por ejemplo, las personas todas deberían ser, no sé, solidarias. Entonces yo veo a alguien poco solidario y no puedo creer que alguien no sea solidario. O sea, entonces también esto amerita, y a veces lo trabajamos en coaching, que yo necesito aceptar para no frustrarme a cada rato. ¿Y cómo logro terminar de aceptar esto? Que las personas pueden ser egoístas o poco solidarias. ¿Qué necesito yo para terminar de aceptar eso? Este es un, este es un gran trabajo que no digo que pueda ser hecho en este webinario. Quiero decir que es el trabajo que necesitamos hacer nosotros si nos topamos con expectativas que nos cuestan soltar, pero sabemos que necesitamos soltarlas porque son poco realistas. ¿A alguien le pasó que sus expectativas fueran realistas y posibles? Por ejemplo, sí, esta persona es totalmente posible, puede entregarme esto, yo totalmente posible puedo levantarme temprano, o sea, mi expectativa es totalmente posible. Sí, bien. Entonces aquí nos preguntamos, ahora, como te enojaste y acá hay fuerza, ¿qué es importante que hagas ahora con la fuerza que te brindó el enojo para que esa expectativa se cumpla? ¿Qué es importante que hagas vos, qué depende de vos para que esa expectativa se cumpla? Puede ser mantener una conversación con alguien, puede ser comprometerme con algo. Si mi expectativa es realista, ¿qué voy a hacer con la fuerza del enojo? Me está invitando a que haga algo. ¿Qué es? ¿Volver a intentarlo? ¿Poner un límite? ¿Hablar con alguien? Claro, perfecto. Algunas personas me dicen aquí, hacer una comunicación. Claro. También me están trayendo todavía la parte de las expectativas poco realistas, un tema bien fuerte y más profundo todavía, ¿eh? Que es aceptación. Me dicen aquí, pero el soltar, ¿realmente termina esa emoción o debo gestionar algo más para liberar 100% de esa emoción? Cuando yo termino de aceptar algo, ya no me frustra cuando ocurre. Así te lo digo. Yo termino de aceptar que este año no voy a poder conseguir cierto objetivo o esta persona no va a cambiar. Entonces, cuando ocurre, simplemente, si lo terminé de aceptar, digo, bueno, mi pareja es así. O este año no lo voy a conseguir, será para el otro año. Cuando yo termino de aceptar algo, la frustración no ocurre, porque yo no lo estoy esperando. No sé si contesté, no sé quién me preguntó. Ahí no puedo identificar tanto sus caras, pero si contesté, cuéntenme. Bien, bien, me dicen que sí, perfecto. Algunas personas me dicen expectativa realista, poner un límite sano. Claro que sí, hay que poner límite. Es la fuerza del enojo típicamente viene para poner límites. Muy bien, estimados y estimadas. Y esto que es importante que hagas. ¿Cuándo lo vas a hacer y cómo lo vas a hacer? Acuérdense que hablamos de cómo hacerlo, ¿no? Cómo comunicar un poquito esto, ¿sí? Entonces, si hay algo que tengas que hacer con esta fuerza, ¿cuándo y cómo? También ponelo, si podés. Capaz que yo tengo que tener esta conversación de manera muy asertiva, con mucha paciencia, pero tengo que tener esta conversación, ¿sí? Bien,
la frase, como para cerrar el webinario, que se nos fue más de los 45 minutos normales, pero bueno, siento que trabajaron un montón. Esta es la frase que me surgió al terminar de armar este webinario. Reconocer y aceptar nuestra fuerza nos permite usarla de manera legítima cuando es necesario. La verdad, creo que ha sido algo que yo he aprendido y continúo aprendiendo en mi vida, y sé que siempre el primer paso fue reconocer y aceptar que esta es una fuerza que el organismo me da para algo, ¿sí? Así que desde ese lugar, como siempre les pregunto un poco si me quieren compartir por chat en este espacio de reflexión donde gestionamos o vimos cómo sería posible gestionar el enojo que sentimos para que sea un enojo productivo, que me llevo del espacio, que fue útil para mi propio camino. Voy a dejar la última frase. ¿Qué pudo haber sido útil? O quizás me llevo un compromiso de acción o me llevo ganas de hacer algún experimento con todo esto que hablé, o con todo esto que trabajé, porque trabajaron mucho, hubo mucho intercambio por chat. ¿Qué me estoy llevando de aquí? Mientras lo sigo leyendo y revisamos esto, decirles como siempre, muchísimas gracias.